Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez. Como yo en el video de presentación también les daba la bienvenida, saben que conmigo vamos a empezar a trabajar la materia química. Eh, la verdad es que es una de las materias que también eh, necesita por ahí mucho del docente, eh, sobre todo en aquellos temas que son puntuales, cuando empecemos a ver cosas nuevas, ¿sí? En estas primeras dos clases es todo conceptual, es algo que por ahí vamos a recordar en algún momento en la secundaria o si estamos cursando el último año, lo han visto, lo han sentido, entonces es como que los conceptos de a partir de lo que vamos a ver hoy en adelante es como más recordar y armar juntos un hilo conductor que nos va a permitir trabajar todo el año, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Esto es una nueva modalidad, ¿sí? Esta modalidad de trabajar con las clases virtuales y también a través de todo este material y soportes técnicos que por ahí en este momento nos están siendo muy útiles. Así que van a ser como clases diferentes, clases en las cuales voy a tratar de poder responderles a todos ustedes las dudas que vayan surgiendo. Vuelvo a decir, estas primeras clases es todo muy teórico, así que eso también nos va a ayudar un montón para poder recopilar todo lo que en realidad vos ya lo sabes o por ahí lo tenemos muy olvidado y necesitamos que traerlo para que armemos un concepto juntos. Más allá de que ustedes van a tener un material que nosotros trabajamos con los profes de química, ahora me tocó en este curso estar con ustedes, un cuadernillo a donde es un soporte que ayuda mucho al cuadernillo de la facultad, ¿sí? Explico, el cuadernillo de la facu por ahí tiene conceptos muy desordenados, entonces no hay ese hilo conductor. Nosotros con el aporte que les damos a este cuadernillo es que tengamos ese hilo conductor y veamos todos los temas. No solamente los temas que a vos te van a servir para que podamos rendir y entrar a la facultad, sino que también nos permite ordenar estos conceptos, ¿sí? Porque por ahí quedan muy por arriba o muy colgados, entonces la idea es que conjuntamente podamos entender el cuadernillo de la facu, ¿sí? Con ayuda del cuadernillo que se hizo, ¿sí? De química, eh, que aporta a todos los conceptos que tiene el cuadernillo de la facultad, ¿sí? Vuelvo a decirte, este hilo conductor que vamos a armar, lo vamos a armar juntos, ¿sí? Puede ser que me encuentre con chicos que no tienen, que nunca vieron química, ¿sí? Entonces tal vez esto no era algo básico, sino que son conceptos nuevos. Entonces para aquellos, a medida que nos vamos conociendo, es bueno que el soporte que nosotros tenemos del material, que siempre de la clase vos puedas leer lo que uno va avanzando, ¿sí? ¿Por qué? Pues me sirve por dos motivos. Primero, yo aprendo con vos. Segundo, vamos corrigiendo conceptos puntuales que por ahí los tenías o no los sabías y no comprendés cómo se arma, cómo se forma o cómo se hace ciertas cosas o sustancias que van a empezar a aparecer, ¿sí? Así que bueno, la verdad que es un año que vamos a estar así, no todo el año, así que eso espero que ya pronto nos podamos encontrar, que nos conozcamos personalmente, vía virtual seguro que nos vamos a ver, así que bueno, vamos a comenzar a trabajar juntos, sobre todo eso, juntos, ¿sí? Y que yo sea solamente un instrumento que te pueda ayudar a vos y que estoy a tu disposición en tus dudas, ¿sí? Así que bueno, a trabajar.
venimos en años, yo hace un montón que estoy trabajando para el instituto, también trabajo en ciencias agrarias y la verdad es que es un placer estar en el pre de ciencias agrarias por una cuestión de que hemos tenido siempre el 100% de alumnos ingresados y eso es muy bueno para ustedes, para que ustedes tengan la confianza en cada uno de nosotros, no solamente en mí, sino en cada uno de nosotros como en matemática, biología y química, ¿sí? Así que desde ya a su disposición vamos a compartir estas clases y cualquier duda, ya saben, tienen mi mail, tienen mi WhatsApp, ahí nos podemos comunicar. Así que bueno, bienvenidos y empezamos, ¿sí? Como les dije, la química es una de las materias, digamos, requerida y también es una de las materias que necesitamos de mucho razonamiento, ¿sí? Por ahí se mezcla la química con la matemática y la física. Pero bueno, nosotros ahora en la química, estos conceptos básicos que vamos a ver, es que nosotros vamos a tomar una parte de todos los fenómenos que nos rodean, porque nosotros los químicos somos muy curiosos y también somos inquietos. Entonces nos gusta preguntarnos el por qué, el para qué, por qué se funciona. No es que hacemos Copperfield y aparecen las cosas, sino que es preguntarnos por qué suceden y darles nombre, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estudiar en sí, como en el Power sale ahí, es la materia, ¿sí? La vamos a definir a la materia, vamos a dar sus características de las materias y vamos a hablar de las propiedades de la materia, ¿sí? Esas características van a ser características generales y específicas y también van a ser propiedades con palabras nuevas que van a aparecer en esto, ¿sí? Así que bueno, como les decía, vamos a definir a la materia en función a sus propiedades generales. Más allá de la definición, acuérdense que nosotros, y sobre todo también en el examen, no les toman conceptos puntuales, defina tal cosa, ¿cuál es la propiedad? No, en realidad es un razonamiento. Entonces, más allá de la definición, es entender que cuando hablamos de propiedades, hablamos de propiedades de algo concreto. Por ejemplo, si yo, que acá tengo, tengo un vaso de agua común y corriente, yo tengo que darles característica al vaso, ¿sí? A la sustancia que contiene al vaso, que en este caso sería agua, es volumen, es líquido, ¿sí? Esa es la característica. También si yo uso el termómetro, lo pongo, tiene una medición, o sea, tiene características generales que nosotros por ahí ya conocemos en general las características que presenta el agua, ¿sí? También vamos a ver, por ejemplo, yo acá tengo, a ver si lo puedo, que se visualice un poquito. Uy, no importa, que cayó, bien. Es una cucharadita de sal gruesa, ¿sí? Que está en cristales. Si yo lo veo muy cerquita, van a ver que son cristales, son como pelotitas, ¿sí? No está en líquido, no es volumen, sino que tiene masa, ¿sí? Si yo voy a una balanza, acá al costado tengo una balancita pequeña, lo peso y pesa 0,1 gramo, ¿sí? O sea, me da un valor. Esas son características, digamos, de todo lo que es una propiedad general. Cuando hablamos de masa, de volumen, de temperaturas, son características que nos permiten hablar de cualquier componente que nosotros tengamos, ¿sí? También acá yo les puse como materia, nosotros en química usamos esta medición, este elemento, ¿sí? Que se llama probeta, ¿sí? Ahí tienen un dibujito en mi Power, yo lo tengo en vivo, que si ustedes ven, la probeta tiene graduaciones, ¿sí? Esta graduación es de 10, 20, 30, 40, 50
y ahí chiquitito dice mililitro, que es la unidad que se mide en los líquidos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es medir un líquido, en este caso tengo agua, tengo otro ahí, pero que estoy para preparar otra cosa que ya van a ver. Entonces nos permite medir todo lo que es volumen, ¿sí? Entonces por eso decimos que a la materia, más allá de la definición, cuando hablamos en forma de propiedades generales, como lo dice ahí en el Power, vamos a hablar de masa, volumen y temperatura, ¿sí? Pero también yo les decía que vamos a hablar de las características de la materia, ¿sí? Esas características de la materia, recién yo les presentaba un vaso de agua, ¿sí? Son características que por ahí el agua, yo la miro, ¿sí? Y es transparente. Huelo, no tiene olor. ¿Qué más puedo decir del agua? Que lo que yo estoy viendo, ¿no? Y si la pruebo, tiene sabor a agua, no hay un sabor específico, ¿sí? Entonces, esto que yo estoy haciendo, nosotros en la materia definimos a las propiedades de la materia como dos partes, una que se llama extensiva y otra que se llama intensiva, ¿sí? ¿Qué hace referencia a la extensiva y a la intensiva? La extensiva tiene que ver con lo general, o sea, la masa, el peso, el volumen, ¿sí? Eso es una característica, una propiedad dentro de la materia extensiva. Pero lo intensivo hace referencia a dos puntos muy importantes. A un punto que se dice de carácter organoléptico, una palabra nueva, carácter organoléptico. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizas los sentidos. ¿Y quiénes son los sentidos? La vista, yo veo, es transparente, profe. Tomo el gusto, el sabor, ¿sí? ¿Hace ruido? No, no hace ruido, estoy usando el oído, ¿sí? Esas características que utilizas el sentido, ¿sí? Se llama organoléptico y son características de las propiedades intensivas, ¿está bien? También hay un carácter puntual de las intensivas, ¿qué son? Que se llama punto o constante física, ¿está bien? ¿Y cuáles son las constantes físicas? Vos sabés que el agua hierve a 100 grados Celsius, es una constante, es así, ¿está bien? También sé que el agua se congela a los 0 grados, ¿sí? Entonces también es una constante. Eso se llama constante física y es una propiedad, ¿sí? Intensiva dentro de las características que presenta la materia. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, cuando dentro de las intensivas tenemos que hacer referencia a estas dos cosas, ¿sí? Al carácter organoléptico y al carácter de una constante física. Cuando hablamos de constante física tiene que ver con el punto de ebullición que hierve, ¿sí? Punto de fusión, que es cuando la temperatura de ese líquido se hace igual a la temperatura atmosférica, ¿está bien? Que eso es para que lo vamos recordando. La densidad, ¿sí? El agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, ¿sí? La densidad para nosotros es muy importante, ya es una de las relaciones que vamos a trabajar muchísimo, ¿sí? La densidad en sí, en fórmula, es la masa sobre el volumen. Cuando hablo sobre el volumen, es una división, ¿está bien? Que ahora ya lo vamos a ver en la pizarra, así que no se hagan problemas. Como verán atrás, está mi amiga, que es la tabla periódica. Esa tabla periódica la vamos a conocer, ahora la vamos a empezar a conocer para que en junio ya la sepamos, no la tenemos que tener más, les cuento. Así que si tienen una tabla, genial. Si no, no se hagan problemas porque en nuestro apunte hay una tabla periódica, ¿sí? Viene con una tablita. Pero si tenés una, mejor, así seguimos trabajando con esa, ¿estamos?
La densidad es diferente para cada sustancia que nosotros vamos a trabajar. El agua, les dije que es 1 gramo por mililitro. El alcohol es de 0,98, ¿sí? mililitros, muy cercano al agua, por eso cuando vean lo que voy a hacer enseguida van a ver que es difícil diferenciarlo, ¿sí? del alcohol con el agua, ¿está bien? Lo que sí se diferencia mucho que es el aceite con el agua, que es característico, ¿sí? El aceite presenta una densidad mucho más denso quiere decir más que no se disuelve, que en realidad con presencia del agua veo que no pasa nada. Entonces son características que hacen a la constante física dentro de las propiedades intensivas, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos propiedades generales de la materia, propiedades de la materia, la palabra extensiva y la intensiva, ¿sí? Fíjate que cuando tú tengas tu apunte vas a ver que te sale la definición. El Power que yo te presento es siempre un resumen en función de lo que vos vas a leer en el material, en el soporte técnico que nosotros te vamos a brindar, ¿sí? Ahí tenemos digamos, como un mapa conceptual donde nosotros ya hablamos de las características generales, ya hablamos de las propiedades específicas, las extensivas y las intensivas, y vamos a hablar del estado de la materia, ¿sí? Que eso lo conocemos, sabemos que existen 3 tipos de estados: sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Ahí tenés la primera tarea que te voy a dar, ¿sí? No podés hacerlo con los apuntes que nosotros te vamos a facilitar, ¿sí? O por ahí con conceptos que te hayan dado en el colegio, ¿sí? ¿Qué cosa? Yo quiero saber las características que la diferencian de los 3 estados. Ah, profe, es re fácil eso. Exacto, es tan fácil que por ahí cometemos errores. Si yo veo los granitos de sal, ¿sí? Yo sé que está en estado sólido. Si veo el agua, sé que está en estado líquido, y si lo caliento, sé que sale su vapor, ¿sí? Vapor, y que es el estado gaseoso, ¿sí? Acuérdense que en el estado gaseoso presenta 2 subestados, ¿sí? Eso es pregunta de examen también. Es que es el vapor y el gas, ¿sí? El vapor es un subestado del estado gaseoso, es antes de que el líquido hierva, ¿está bien? Y el gas es cuando ya terminó de tanto hervir, por ahí se hacen gotas más grandes, ¿sí? Y ven un humo que sale, humo, ¿sí? No vapor, humo, ¿sí? Ese humo ya se convierte en gas, porque ya ha pasado la temperatura de ebullición, ¿se entiende? Vapor es temperatura antes de empezar a hervir, hablando vulgarmente. Pasándole, cuando ya hierve cualquier líquido, sale ese humo que ya se forma en estado gaseoso, ¿sí? Así que ustedes ahí tienen una tareita. Quiero que en sus apuntes, con la ayuda del soporte de nosotros y lo que vos tengas, no lo googlees, no busques todo en la compu, ¿sí? Siempre buscando un concepto que vos lo puedas ir armando y lo vamos estudiando juntos, ¿sí? Que es cuáles son las características que presentan el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Cómo son sus partículas internamente. El estado sólido estarán más compactas o no, el estado líquido tienen más disponibilidad, o en realidad hace que las partículas se muevan de acuerdo al recipiente que lo contiene. Bueno, todas esas cositas, ¿sí? Yo necesito que tu primera tarea me digas las 3 características que lo diferencia de unas a la otra, ¿sí? Y también lo tenés en el apunte, la ayuda de nosotros, y también por ahí lo conocemos, es cómo se llama, ¿sí? El pasaje de estado, tanto del sólido al líquido, del líquido al gaseoso, y viceversa, gaseoso al líquido, líquido al sólido, ¿bien? Más allá de saber el nombre, quiero ejemplo, ¿sí? Algo que me digas concreto, de decir, por ejemplo, profe,
tengo acá agua que está en estado líquido, ¿sí? Si yo lo pongo en una cubeta, lo pongo a congelar, ha pasado del estado líquido a un estado sólido, ¿está bien? Saco el hielo, ¿sí? Lo caliento y empieza a derretirse. Se ha pasado otra vez del sólido al líquido, empieza a salir un poquito de humo, se está pasando al estado gaseoso, ¿sí? Ahí es como un ejemplo cotidiano que nos permite a nosotros ver los tres estados de la materia y a su vez el paso de los tres estados, ¿está bien? Nosotros espero cuando nos volvamos a encontrar vamos a hacer pequeñas experiencias cotidianas que nos permiten entender esto, que por ahí ya lo tenemos claro, ¿sí? Que por ahí lo vimos también en la primaria, pero bueno, en ejemplitos es más sencillo recordarlo, ¿está bien? Yo al principio te decía, nosotros los químicos no nos quedamos quietos, ¿sí? ¿Para qué conocemos nosotros todas las propiedades de la materia? ¿Para qué conocemos las características? ¿Para qué conocemos también el pasaje de estado al otro? Porque yo les decía que somos muy curiosos y nosotros nos tenemos que cuestionar y tenemos que decirnos, a ver, ¿por qué sucede tal cosa? O, a ver, ¿por qué el agua llega a 100 grados o no me llega a 100 grados, profe? ¿Por qué pasa tal? Entonces, esas preguntas que uno se hace cotidianamente y lo ve, que pasan las cosas, hay que darle una explicación también científica. Por eso nosotros a eso que se nos ocurre, por ejemplo, en la probeta que yo tengo, voy a colocarle agua, en ese vasito que yo tenía, ¿sí? 25 mililitros aproximadamente, ¿sí? Y se me ocurre, ¿sí? Que voy en esta, que era sal, lo voy a poner acá, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Voy a tratar de que no caiga agua, ¿sí? Hay partículas de sales abajo, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Bien. ¿Qué estoy haciendo acá? Y profe, mezclo agua con sal, llamado cotidianamente salmuera. Oye, ¿qué hacemos nosotros ahí? Le ponemos un nombre. Eso que están hablando, profe, mezcló tal cosa, qué sé yo, se llaman mezclas. Y ya hay dos tipos de mezclas. La vamos a clasificar como mezcla homogénea y como mezcla heterogénea. Homogénea quiere decir que se ve una sola fase. ¿Qué quiere decir esto, fase? Es la característica visual que yo puedo ver, ¿sí? Que yo puedo analizar en ese fenómeno. Por ejemplo, acá el vaso de agua, yo veo agua, ¿sí? No vean para arriba, sino acá, el vasito. O sea, profe, yo estoy viendo agua, ¿sí? Eso quiere decir que hay una sola fase. O sea que esto es una mezcla homogénea, ¿está bien? Acá yo estoy viendo que hay agua con sal que le puse abajo, por eso ven que arriba están algunas partículas. No sé si alcanzan a ver ahí, ¿ven? Ahí abajito están las partículas de sal, ¿sí? Ahí yo estoy viendo partículas que están en el fondo y agua, ¿sí? Ahí se dice que es una mezcla heterogénea, porque estoy viendo dos cosas, ¿sí? Y que hay partículas de sal que se disuelven en agua. No todas, pero hay partes que sí, profe, que se disuelven. Eso que se disuelven quiere decir que es una disolución. Profe, de una mezcla heterogénea, ¿sí? Se ha producido una disolución, ¿está bien? Yo, por ejemplo, acá tengo otra disolución, ¿sí? Que es jugo, ¿sí? Pero yo para preparar el jugo, ¿qué hice? Puse agua, ¿sí? Y le agregué el sobrecito del jugo y me quedó esto. Y el jugo está todo disuelto, pero fue una mezcla heterogénea, ¿lo ven? ¿Sí? O sea que nosotros ahora lo que estamos agregando a las mezclas son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿bien? Les cuento, entre las mezclas homogéneas y heterogéneas hay una mezcla
que se llama inmunogénea. La mezcla inmunogénea, ¿sí? Es una mezcla que no está definida. Por ejemplo, el humo. Si yo miro al humo, es como que miro así, como muy cerquita, y no está definida la fase, no está bien vista la fase. Entonces, ahí, cuando no se define bien una fase, se dice que la mezcla es inmunogénea. ¿Está bien? La neblina, por ejemplo, la neblina, ¿vieron? Cuando ahí llueve o nieva, sobre todo en el tiempo en invierno, que en las mañanas temprano no se visualiza bien el auto que va adelante, por ejemplo, ¿sí? Esa neblina que no te permite ver a vos bien si es homogéneo o heterogéneo, se dice que esa fase no está definida. Entonces, por eso hablamos de una mezcla inmunogénea, ¿sí? Nosotros más adelante, cuando vamos agregando un poquito de todo esto, vamos a hacer el primer práctico, que lo vas a tener ahí en el soporte, y vamos a poder trabajar con ese primer práctico para decir, esto es una mezcla, el aire, ¿qué es el aire? Si es una sustancia homogénea, sustancia heterogénea, ¿sí? Así que más o menos vamos bien, ¿sí? Materia, características generales, propiedades extensivas, intensivas, estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, tu primera tareita que tenés que hacerme, y dentro de esos pasajes de estado sólido y gaseoso, ¿qué hicimos? Mezcla, ¿sí? Esas mezclas pueden ser homogéneas, heterogéneas o también inmunogéneas, ¿sí? Generalmente siempre trabajamos con las homogéneas y las heterogéneas, pero te aclaro que existe otro tipo de sustancias, ¿sí? Una vez que nosotros preparamos esta mezcla, que yo puse agua con sal, ¿se acuerdan? Miren qué voy a hacer. Le voy a poner un clavito, ¿sí? Un clavito le puse. Medio chiquito el clavito para que lo puedan visualizar. ¿Está bien? A ver, acá. ¿Sí? Ese clavito, ¿sí? No se disuelve ni en la sal ni en el agua. Está ahí paradito, ¿sí? Es una mezcla heterogénea, ¿sí? Formada por ¿cuántos componentes? El agua, el hierro y la sal, ¿sí? Con 3 componentes. ¿Y cuántas fases? Y yo visualizo el agua, que está sedimentada con la sal, y el clavo, o sea que tenemos 3 fases, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que ya estamos hablando de componentes y también de las fases que contiene a esa mezcla, ¿sí? Una vez que yo lo mezclé, les dije que no nos quedamos quietos, ¿sí? Quiero separarlo, ¿sí? ¿Cómo se va a separar esto, profe? Quiero saber, ¿sí? ¿Cómo lo puedo separar? Y vamos a separar al estado, en este caso líquido, al sólido y otra vez al sólido, porque sería la sal, el agua y el clavito, ¿sí? Entonces, vamos con el primer método de separación, tamización. ¿Qué es una tamización? Yo ahí les pongo fotos, ejemplitos de la tamización. Generalmente para tamizar algo necesitamos una red. Ahí van a ver que en el Power hay como un colador gigante, ¿sí? Que tamiza sólidos, por ejemplo. Tamizar, voy a lo cotidiano, a la cocina, que sería bueno que si hay buenos cocineros para a la vuelta a preparar un bizcochuelo, ¿sí? Cuando uno prepara un bizcochuelo, por ejemplo, le dicen en la receta, coloque la harina, ¿sí? Tamice la azúcar, ¿qué es el tamice el azúcar? En un colador, ¿sí? Pongo el azúcar y lo voy tirando alrededor de la harina, ¿sí? Eso ahí estás tamizando 2 sólidos, ¿sí? Eso nos ayuda a que de partículas más finitas pasen de partículas muy grandes pasen a partículas más finas,
¿sí? Generalmente el tamizar siempre necesitamos una rejilla que nos ayude a pasar esas partículas. Se utiliza también mucho en la tamización cuando quieren separar minerales como el hierro, el hierro con el oro, ¿sí? Cuando encuentran, por ejemplo, en los ríos, van con un tamizador, levantan todos esos minerales, van tamizando, cae el líquido, ¿sí? Y las piedras que encuentran más grandes se quedan en esa rejilla y van viendo si hay oro, algún otro mineral, ¿sí? La tría es otro método de separación que me sirve ¿para qué? Para separar un sólido de un líquido. Se utiliza una pinza, por ejemplo, si yo le coloco un cubito de hielo, ¿sí? Es separar el hielo del agua, ¿sí? Esa es la tría. Otro método de separación es la levigenación. Es un tema, por ahí mucho no se utiliza en el laboratorio, pero sí lo utilizan a nivel industrial, que es para la purificación del agua, ¿sí? Imantación, esa es, lo hemos hecho y también acá lo vamos a poder hacer, porque se acuerdan que yo puse un clavito acá, ¿sí? Y ahora lo quiero sacar al clavito, ¿sí? Con un imán lo voy ahí acá, con un imán va a ir subiendo, llega el clavito, ¿sí? Lo saco, ¿sí? Y tengo el clavito por acá y es a través del imán, ¿lo ven? Que atrae a el clavito. ¿Cómo sucede esto? Es que existe en la imantación dos polos, ¿sí? Un polo positivo y un polo negativo. Si no existiera esas cargas positivas y negativas, no se podría producir la extracción de esto. Por ejemplo, si yo quiero de vidrio, no pasa nada, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber un polo positivo y un polo negativo para que me permita la extracción de eso. Descantación. Ahí les puse yo un dibujito, ¿sí? Que se utiliza muchísimo ese embudo de descantación, que ahí podemos separar, por ejemplo, el que dije al principio, agua con aceite, por ejemplo, ¿sí? La descantación me va a dejar el agua y el aceite, sabemos que no se mezcla, ¿está bien? Entonces por arriba me va a quedar el aceite y el agua. Abrimos ese robinete, se dice, esa perilla que tiene al costado, que ustedes van a ver en el dibujito, ¿sí? Lo abre y primero va a caer el agua y va a llegar a un punto que va a separar al aceite, ¿sí? Eso es también otro método de separación que me está separando dos líquidos en una mezcla heterogénea. Destilación, hay destilación fraccionada y otra que van a ver en la próxima diapositiva, que es una destilación simple. La fraccionada se utiliza mucho para el petróleo, para todo lo que es la fabricación de nafta, gasoil y todo demás. En grandes tuberías se refina al petróleo para nosotros poder conseguir a distintas temperaturas a lo que es el gasoil, el diésel, la gasolina o la nafta propiamente dicha, o algunos otros gases o hidrocarburos que nos permite a través de una destilación fraccionada, ¿está bien? La siguiente, bueno, esa es la descantación. ¿A dónde hubo una descantación? En mi experimento cotidiano, cuando yo eché la sal, ¿se acuerdan? Eché la sal y había partículas de sal, y todavía hay, miren, voy a tratar de... Voy a sacar un poco el agua, no sé si alcanzan a ver, ¿sí? Hay partículas. Ahí está mejor, ahí lo vemos mejor, me parece, ¿sí? Hay partículas de sales abajo, que se sedimenta, va hacia el fondo, ¿está bien? ¿Y cómo lo separo? A través de descantación, ¿sí? El método de separación sería de esa manera, ¿está bien?
La otra, que también es muy cotidiana y lo hacemos diariamente, es la filtración, cuando nos preparamos un rico café con leche, que estaría buenísimo. Así que bueno, la filtración siempre tenemos que utilizar un papel de filtro, ¿sí? Nosotros el papel de filtro que nosotros utilizamos en el laboratorio es mucho más poroso que este, ¿sí? Lo doblamos formando muy parecido a un embudo, ¿sí? Así, que es lo que tienen arriba más o menos, ¿está bien? Y que vamos a colocar esa mezcla heterogénea, ¿está bien? Como la que yo tengo acá preparada, me va a quedar el sedimento de la sal y va a caer el agua, en este caso, ¿sí? Ya el clavo ya no lo tengo porque ya lo sacamos por otro método de separación, que es la imantación. Centrifugación es separar ese líquido del sólido, ¿sí? Pero a través de un proceso que se llama fuerza centrípeta. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de lavarropa. Cuando centrifuga, ¿qué hace el lavarropa? ¿Sí? Centrifuga, saca el líquido de la ropa, ¿sí? Miren qué ejemplo puntual. Estoy separando el agua el líquido de lo sólido, ¿está bien? Y sale la ropa sequita, hermosa. Esa sería la centrifugación. Ahí yo les puse otro ejemplito, ¿sí? La cristalización, otro método de separación, generalmente son cuando se forman los cristales. ¿Saben en cuál es? Cuando después de filtrar eso que yo tenía, la sal con el agua, me van a quedar esas pequeñas partículas de sales, ¿sí? Muy pequeñitas, miren, que no sé si ni se visualiza ahí un poquito, ¿sí? Esos granitos son los cristales de sales que lo podemos cristalizar, que es a través de ese método de separación, cristalización. Y el otro método que es muy usado, y sobre todo los futuros enólogos, y acá tengo enólogos que elijan la carrera de enología, porque acuérdense que en ciencias agrarias están los 3 años juntos y después en tercero se separan. Si hay enólogo, vamos a usar mucho este método de separación. Lo vamos a hacer cuando nos reencontremos, porque es un método que se utiliza para la destilación de vino, ¿sí? No les prometo hacer vino. Tengo congelado uva y va a ser vino con mis alumnos en la secundaria, en la escuela técnica. Y la verdad que conseguimos la uva Malbec, re lindo, todo demás, pero bueno, con todo esto está frisado. No les prometo que podamos hacer, por ahí sí les prometo, podemos hacer una cervecita artesanal para que vean estos procesos, ¿sí? En los de las destilaciones, ¿sí? Es sencillo, los aparatos, todos los instrumentos que son de laboratorio, esto se puede trabajar en clase, son los tengo que nos facilitan a nosotros mejor el proceso y poderlos ver. Por ahí hay compañeros que tenemos que vayan a una escuela técnica, ¿sí? O que han trabajado en laboratorios. Si es así, para ellos va a ser mucho más fácil porque todo este material y todos los dibujitos que yo les pongo, ellos ya lo deben conocer. Así que a medida que nos vamos conociendo y me van diciendo, sí, profe, yo lo hice, está buenísimo para escuchar lo que por ahí traen ustedes de experiencias que hayan hecho en la escuela o no, ¿sí? Así que, o por ahí de curiosos también, así que eso es muy importante. Así que bueno, pequeños, no los quiero aburrir, la verdad es que esta es nuestra primera introducción a los conceptos básicos de lo que sería la materia, las características generales, sus propiedades, los estados de la materia y las mezclas y métodos de separación de ellos. Así que bueno, yo los invito, no se olviden de la primera tarea, la tarea esa la vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con el curso y por favor, más allá de ver la clase, también que les sirva a ustedes de ir al soporte técnico, ¿sí? al cuadernillo, leer
vuelvo a decir, lo que el instituto te facilita este cuadernillo que nos permite ir entendiendo estos conceptos para poder después hacer los distintos prácticos que te proponemos, ¿sí? Así que, bueno, será hasta la próxima clase, que después en la próxima clase vamos a ver a continuación de esto, para repasar los conceptos que fuimos conociendo y entrarnos un poquito más a lo que vamos a ver, mezclas, sustancias simples, compuestas, y vamos a ir conociendo a mi amiga ahí atrás, ¿sí? Así que bueno, los espero en la próxima clase y traten de leer el material, por favor. Serían las primeras páginas, de la 1 hasta la 5, podemos ir leyendo ya esto que te acabo de explicar. Siempre el Power es en función al material que nosotros te ofrecemos, ¿sí? Nos vemos la próxima. Gracias.